¿Alguna vez has conocido a una persona que siempre encuentra algo negativo en todo? No importa si tiene oportunidades, apoyo o nuevas posibilidades. Siempre ve el problema antes que la solución. Y si somos honestos, muchas veces esa persona también podemos ser nosotros. La mente humana tiene una habilidad increíble. Puede construir nuestro futuro o puede sabotearlo silenciosamente todos los días. La diferencia entre una vida llena de frustración y una vida llena de crecimiento muchas veces no está en el dinero, ni en el país, ni en las oportunidades. Está en la mentalidad. La pregunta importante no es si alguna vez hemos sido negativos, porque todos lo hemos sido en algún momento. La verdadera pregunta ¿es posible cambiar esa forma de pensar? ¿Puede alguien pasar de vivir quejándose, dudando y rindiéndose a vivir construyendo, aprendiendo y avanzando? La respuesta es sí, pero ese cambio no ocurre por motivación momentánea ni por palabras bonitas. Ocurre cuando una persona comienza a cambiar la forma en que interpreta la realidad, asume responsabilidad por sus decisiones, transforma su diálogo interno, controla sus emociones, aprende de los fracasos, cuida el ambiente que lo rodea, practica la gratitud, toma acción constante, desarrolla hábitos positivos y camina con un propósito claro. Cuando una persona quiere cambiar su vida, lo primero que debe hacer no es cambiar el mundo, no es cambiar a las personas que lo rodean, no es cambiar el país donde vive. Lo primero que debe cambiar es la forma en que interpreta la realidad. Muchas veces pensamos que el problema es todo lo que está afuera, la familia, la economía, la suerte, las oportunidades. Y pasamos años repitiendo la misma frase: mi vida sería diferente si las cosas fueran diferentes. Pero hay una verdad que muchas veces evitamos aceptar. La realidad no siempre cambia tan rápido como nosotros queremos, pero nuestra manera de verla sí puede cambiar hoy mismo. Hay personas que viven exactamente en el mismo lugar, con las mismas oportunidades, con los mismos recursos, y aún así tienen resultados completamente distintos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no todos interpretan la realidad de la misma manera. Mientras uno ve un obstáculo, otro ve un desafío. Mientras uno ve una excusa para rendirse, otro ve una razón para intentarlo otra vez. La diferencia no está en el entorno. La diferencia está en la mentalidad. La negatividad muchas veces nace de una costumbre mental. Nos acostumbramos a mirar primero lo que falta, lo que salió mal, lo que no funciona. Y sin darnos cuenta, empezamos a entrenar la mente para enfocarse en lo negativo. Es como si nuestros ojos aprendieran a buscar problemas en lugar de posibilidades. Entonces cada situación se convierte en una prueba de que todo está mal. Pero la realidad no es completamente negativa ni completamente positiva. La realidad simplemente es. Lo que cambia es el lente con el que la miramos. Aceptar esto requiere humildad, porque es mucho más fácil pensar que el problema siempre está afuera. Es más cómodo decir que la culpa es del sistema, del gobierno, de la familia, del pasado. Pero cuando una persona decide reconocer que su interpretación influye en su actitud, en sus decisiones y en sus resultados, empieza a recuperar poder sobre su propia vida. Reconocer la realidad también significa dejar de vivir en ilusiones. A veces el pensamiento negativo nace cuando esperamos que la vida sea perfecta, que todo salga como queremos, que nunca aparezcan dificultades. Pero la vida no funciona así. Las dificultades no son una excepción, son parte del proceso. Cuando una persona acepta que los problemas existen y que son normales, deja de sorprenderse cada vez que aparece uno. En lugar de reaccionar con frustración, empieza a reaccionar con estrategia. Una persona negativa suele preguntarse: ¿por qué me pasa esto a mí? Una persona que empieza a cambiar su mentalidad comienza a preguntarse: ¿qué puedo aprender de esto? La pregunta cambia, y con la pregunta cambia la dirección de la mente. El segundo paso es asumir responsabilidad personal. Durante mucho tiempo hemos aprendido a buscar culpables. Si algo sale mal, inmediatamente aparece una lista de razones externas: la suerte, el clima, el jefe, los amigos, la economía. Y claro, muchas de esas cosas influyen. Nadie puede negar que el contexto tiene impacto en nuestras vidas, pero hay una diferencia enorme entre reconocer las dificultades y usar esas dificultades
dificultades como excusa permanente. Cuando una persona decide asumir responsabilidad personal, deja de vivir como víctima de las circunstancias. Entiende que tal vez no puede controlar todo lo que ocurre, pero sí puede controlar cómo responde a lo que ocurre. Esa pequeña diferencia cambia completamente la forma de vivir. Asumir responsabilidad significa dejar de esperar que alguien más venga a rescatar nuestra vida. Significa entender que nuestras decisiones diarias, por pequeñas que parezcan, están construyendo nuestro futuro. Cada hábito, cada actitud, cada reacción es una pieza en la dirección de nuestra vida. Muchas personas creen que la responsabilidad es una carga pesada, pero en realidad es lo contrario. La responsabilidad es libertad, porque cuando todo depende de otros, nuestra vida también depende de otros. Pero cuando empezamos a reconocer que nuestras acciones tienen un papel fundamental en nuestros resultados, recuperamos la capacidad de cambiar el rumbo. Esto no significa ignorar las dificultades reales, no significa negar que existen injusticias o desigualdades. Significa entender que, incluso dentro de un contexto difícil, siempre existe un margen de decisión personal. Tal vez no podamos cambiar el punto de partida, pero sí podemos influir en la dirección hacia donde caminamos. La mentalidad negativa suele construir frases como no puedo, no depende de mí, no vale la pena intentarlo. Esas frases parecen pequeñas, pero tienen un efecto enorme en la conducta. Cuando una persona cree que no tiene control sobre su vida, deja de intentarlo. Y cuando deja de intentarlo, los resultados empeoran. Entonces usa esos mismos resultados como prueba de que tenía razón desde el principio. La responsabilidad personal rompe ese círculo. Porque cuando alguien decide decir, voy a hacer mi parte, algo cambia en su energía, en su disciplina, en su forma de enfrentar los desafíos. Tal vez el cambio no sea inmediato, pero el proceso ya comenzó. Asumir responsabilidad también implica revisar nuestras propias decisiones con honestidad. A veces el fracaso no viene únicamente del entorno, sino de errores que nosotros mismos cometimos. Falta de preparación, falta de constancia, falta de planificación. Reconocer eso puede ser incómodo, pero también es liberador, porque si un error dependió de nosotros, entonces también podemos aprender a hacerlo mejor la próxima vez. Cuando una persona combina estas dos ideas, reconocer la realidad y asumir responsabilidad personal, empieza a moverse desde la queja hacia la acción. La mente deja de gastar energía buscando culpables y empieza a buscar soluciones. Poco a poco, la negatividad pierde fuerza, no porque el mundo se haya vuelto perfecto, sino porque la persona ha decidido dejar de interpretar cada dificultad como una sentencia permanente. Una de las batallas más silenciosas que existen ocurre dentro de nuestra mente. Nadie la ve, nadie la escucha, pero influye en cada decisión que tomamos. Es el diálogo interno. Todos hablamos con nosotros mismos constantemente. Cuando algo sale mal, cuando enfrentamos un desafío, cuando pensamos en intentar algo nuevo, aparece esa voz interior que interpreta lo que está pasando. El problema es que muchas personas han permitido que esa voz se convierta en un crítico permanente. El pensamiento derrotista no aparece de un día para otro. Se forma poco a poco a través de experiencias, comentarios de otras personas, fracasos mal interpretados y hábitos mentales repetidos durante años. Un día alguien intenta algo y falla y su mente dice, no eres bueno para esto. Otro día enfrenta una dificultad y piensa, siempre me pasa lo mismo. Con el tiempo esas frases se repiten tantas veces que comienzan a sentirse como verdades absolutas. El diálogo interno negativo tiene una característica peligrosa. Suena convincente, parece lógico, parece realista, parece una evaluación objetiva de la situación, pero muchas veces es simplemente una interpretación limitada. Cuando una persona piensa constantemente no puedo, su mente deja de buscar alternativas. Cuando repite no soy capaz, empieza a actuar como si realmente no tuviera capacidad. Cambiar el diálogo interno no significa ignorar los problemas ni vivir en una fantasía. Significa aprender a hablarse a uno mismo de una manera que construya en lugar de destruir. En lugar de decir no puedo hacerlo,
la mente puede empezar a decir, todavía no sé cómo hacerlo. Esa pequeña diferencia abre una puerta. El problema deja de ser una sentencia definitiva y se convierte en un proceso de aprendizaje. Las palabras que usamos dentro de nuestra mente crean dirección. Si una persona se repite constantemente que todo es imposible, su energía disminuye. Pero si aprende a formular pensamientos que buscan soluciones, su actitud cambia. No se trata de repetir frases vacías, sino de desarrollar una mentalidad que permita avanzar paso a paso. Este cambio requiere práctica. Durante años la mente ha sido entrenada para pensar de una manera determinada. No se transforma en un solo día. Cada vez que aparece un pensamiento negativo, existe la oportunidad de cuestionarlo. Preguntarse si realmente es una verdad absoluta o simplemente una interpretación. Con el tiempo, la mente aprende a generar pensamientos más equilibrados, más constructivos, más orientados a la acción. El diálogo interno influye directamente en las emociones, y las emociones, a su vez, influyen en las decisiones. Por eso aprender a transformar las palabras que nos decimos es una de las herramientas más poderosas para cambiar la actitud frente a la vida. Sin embargo, incluso cuando una persona aprende a mejorar su diálogo interno, todavía enfrenta otro desafío importante: las emociones intensas. La negatividad muchas veces no nace únicamente de pensamientos, sino de reacciones emocionales: frustración, enojo, miedo, desánimo. Todas estas emociones son naturales. Nadie está libre de sentirlas. El problema aparece cuando esas emociones empiezan a controlar nuestras decisiones. La disciplina emocional consiste en aprender a reconocer lo que sentimos, sin permitir que cada emoción dirija nuestras acciones. Una persona negativa suele reaccionar inmediatamente a lo que siente. Si aparece frustración, se rinde. Si aparece enojo, responde con agresividad. Si aparece miedo, evita cualquier intento nuevo. Pero la emoción no siempre es un buen consejero. Las emociones son señales, no órdenes. Nos informan sobre lo que está pasando dentro de nosotros, pero no necesariamente indican cuál es la mejor decisión. Cuando una persona desarrolla disciplina emocional, aprende a hacer una pausa entre lo que siente y lo que hace. Esa pausa es poderosa. Permite observar la situación con más claridad. En lugar de reaccionar impulsivamente, la persona puede elegir una respuesta más inteligente. La emoción sigue existiendo, pero ya no tiene el control absoluto. La disciplina emocional también implica entender que las emociones cambian. Una frustración que hoy parece enorme puede disminuir con el paso del tiempo. Un miedo que hoy parece paralizante puede reducirse cuando enfrentamos la situación poco a poco. Muchas veces las decisiones impulsivas nacen porque creemos que la emoción del momento durará para siempre. Desarrollar este tipo de disciplina requiere entrenamiento. No se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a convivir con ellas sin que dominen cada acción. Con el tiempo, la persona descubre que puede experimentar miedo y aún así avanzar. Puede sentir frustración y aún así seguir intentando. Puede sentir cansancio y aún así mantener el compromiso. Cuando alguien logra controlar sus reacciones emocionales, comienza a mirar el fracaso desde una perspectiva diferente. Durante mucho tiempo, la sociedad ha enseñado a temer el fracaso. Muchas personas lo interpretan como una prueba de incapacidad, como una señal de que no son lo suficientemente buenos. Esa interpretación crea miedo, y el miedo lleva a evitar cualquier situación donde exista la posibilidad de fallar. Pero el fracaso tiene otra función que muchas veces se ignora. Es una fuente de aprendizaje. Cada error contiene información. Cada intento fallido revela algo que no funcionó. Cuando una persona deja de ver el fracaso como una sentencia final y empieza a verlo como una lección, su relación con los desafíos cambia completamente. Las personas negativas suelen recordar sus fracasos como pruebas de que no deberían intentarlo otra vez. Repiten mentalmente esos momentos y los utilizan como evidencia de sus limitaciones. Pero una persona que aprende de sus errores utiliza esos mismos momentos como material de estudio. Analiza lo que ocurrió. Observa qué decisiones pudieron haber sido diferentes. Identifica qué habilidades necesitan mejorar
el fracaso deja de ser un golpe a la autoestima y se convierte en una herramienta de crecimiento. Muchos logros importantes nacen después de múltiples intentos fallidos. No porque las personas exitosas nunca se equivoquen, sino porque interpretan el error de una manera diferente. Mientras algunos ven una puerta cerrada, otros ven información valiosa sobre cómo abrir la siguiente. Aprender de los fracasos también ayuda a desarrollar resiliencia. Cada vez que una persona enfrenta una dificultad y continúa adelante, su confianza interna crece. Descubre que puede soportar más de lo que imaginaba. Descubre que el error no destruye su capacidad, sino que puede fortalecerla. Con el tiempo, la mente deja de asociar el fracaso con vergüenza y empieza a asociarlo con aprendizaje. Esa transformación reduce el miedo a intentar cosas nuevas. Además de los pensamientos, las emociones y las experiencias, existe otro factor que influye profundamente en la mentalidad de una persona: el entorno social. Las personas con las que pasamos tiempo influyen en nuestra forma de pensar más de lo que imaginamos. Las conversaciones diarias, las actitudes que observamos, los comentarios que escuchamos constantemente van moldeando nuestra perspectiva. Si alguien pasa la mayor parte de su tiempo rodeado de personas que se quejan, que critican todo, que siempre encuentran razones para rendirse, esa mentalidad comienza a parecer normal. Las ideas negativas se vuelven familiares. Poco a poco, la persona empieza a repetir los mismos patrones de pensamiento. El ambiente funciona como un eco. Amplifica las creencias que circulan dentro del grupo. Si en un entorno todos creen que los esfuerzos son inútiles, esa creencia se fortalece. Pero cuando una persona se rodea de individuos que buscan soluciones, que valoran el esfuerzo y que mantienen una actitud constructiva, el ambiente comienza a empujar en una dirección diferente. Esto no significa abandonar a todas las personas que tienen dificultades o momentos negativos. Significa ser consciente de la influencia del entorno. Buscar espacios donde las conversaciones inspiren crecimiento, donde los desafíos se enfrenten con determinación y donde el progreso sea valorado. Las personas positivas no son aquellas que nunca tienen problemas. Son aquellas que, a pesar de las dificultades, mantienen la intención de avanzar. Compartir tiempo con personas que tienen esa mentalidad puede cambiar la forma en que interpretamos nuestras propias situaciones. Las conversaciones también influyen en el diálogo interno. Cuando escuchamos repetidamente mensajes de esperanza, esfuerzo y aprendizaje, esas ideas comienzan a integrarse en nuestra forma de pensar. El ambiente se convierte en un aliado para el desarrollo personal. Rodearse de personas positivas también significa exponerse a ejemplos reales de perseverancia. Ver a alguien enfrentar desafíos con determinación puede despertar nuevas perspectivas. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer alcanzable cuando observamos a otros avanzar a pesar de las dificultades. La gratitud es una de las herramientas más simples y al mismo tiempo más poderosas para transformar una mentalidad negativa. Muchas personas creen que para sentirse agradecidas primero necesitan que todo en su vida esté perfecto. Esperan tener más dinero, más oportunidades, más éxito, más estabilidad. Creen que la gratitud es una reacción natural cuando las cosas ya están bien, pero en realidad la gratitud funciona al revés. No nace después del cambio, sino que ayuda a producir el cambio en la forma de pensar. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que falta. Es un mecanismo antiguo que nos ayudaba a sobrevivir, porque prestar atención a los problemas era importante para evitar peligros. Sin embargo, cuando esa tendencia se vuelve permanente, la persona empieza a ignorar todo lo que sí está funcionando en su vida. Puede tener oportunidades, relaciones valiosas, habilidades, salud o momentos de tranquilidad, pero su atención se dirige casi exclusivamente a lo que aún no tiene. La gratitud cambia el enfoque de la mente. No niega los problemas ni ignora las dificultades, pero decide dar espacio también a lo que ya existe y tiene valor. Cuando alguien empieza a reconocer las cosas positivas que forman parte de su vida, incluso las más pequeñas, algo cambia en su percepción.
Lo que antes parecía un vacío total empieza a mostrar señales de abundancia. Practicar la gratitud no requiere grandes eventos ni logros extraordinarios. Muchas veces comienza con cosas simples, la oportunidad de aprender algo nuevo, una conversación que aporta claridad, un día en el que el cuerpo tiene energía para trabajar, un momento de calma después de una jornada difícil. Cuando la mente se acostumbra a identificar estas pequeñas realidades positivas, su manera de interpretar el mundo se vuelve más equilibrada. La gratitud también genera una sensación de estabilidad emocional. Cuando una persona reconoce lo que tiene, su mente deja de vivir exclusivamente en la comparación constante con otros. Deja de medir su valor únicamente por lo que aún no ha alcanzado. Empieza a construir una relación más sana con su propia realidad. Este cambio de enfoque fortalece la actitud frente a los desafíos. Una persona agradecida no deja de tener problemas, pero enfrenta esos problemas con una mente menos saturada de frustración. La energía que antes se gastaba en quejas empieza a dirigirse hacia el esfuerzo y la creatividad. Sin embargo, la gratitud por sí sola no transforma la vida si no está acompañada por acción. Existe una diferencia importante entre reconocer lo que se tiene y quedarse inmóvil. La negatividad muchas veces se alimenta de la queja constante. Algunas personas pasan mucho tiempo describiendo todo lo que está mal, analizando cada obstáculo, repitiendo las mismas frustraciones en diferentes conversaciones. Pero mientras las palabras se acumulan, las acciones siguen ausentes. Actuar más y quejarse menos implica cambiar el enfoque de la energía mental. La queja puede generar una sensación momentánea de alivio porque permite expresar frustración, pero raramente produce soluciones. En cambio, la acción abre la posibilidad de modificar la situación. Cada pequeño paso tiene valor. Muchas veces las personas esperan tener el plan perfecto antes de empezar. Quieren estar completamente seguras de que el resultado será exitoso. Pero la realidad muestra que el progreso casi siempre comienza con movimientos imperfectos. El primer intento puede ser limitado, el segundo puede tener errores, el tercero puede mostrar mejoras. La acción rompe el ciclo de la negatividad porque desplaza la atención desde el problema hacia el proceso. En lugar de repetir constantemente lo difícil que es una situación, la persona comienza a preguntarse qué puede hacer hoy, qué recurso puede desarrollar, qué habilidad puede mejorar, qué oportunidad puede explorar. Actuar también cambia la percepción de la propia capacidad. Cuando alguien pasa demasiado tiempo quejándose, su mente refuerza la idea de que está atrapado en circunstancias incontrolables. Pero cuando empieza a tomar pequeñas decisiones y a realizar esfuerzos concretos, descubre que sí tiene influencia sobre su realidad. La acción genera movimiento y el movimiento crea nuevas posibilidades. Incluso cuando el resultado inicial no es el esperado, la experiencia acumulada permite ajustar el camino. Poco a poco, la persona aprende que avanzar, aunque sea lentamente, es más poderoso que permanecer detenido mientras se repiten las mismas quejas. La vida de una persona está formada por hábitos. Muchas veces se piensa que los grandes resultados aparecen únicamente por decisiones extraordinarias o momentos únicos de inspiración, pero en la mayoría de los casos, lo que realmente construye el destino de alguien son las pequeñas acciones repetidas día tras día. Los hábitos funcionan como una dirección silenciosa. Cada repetición fortalece un camino mental y conductual que con el tiempo se vuelve automático. Una mentalidad negativa también puede convertirse en un hábito. Cuando alguien se acostumbra a reaccionar con pesimismo, a esperar lo peor, a rendirse rápidamente o a enfocarse en lo que falta, esas reacciones comienzan a aparecer casi sin esfuerzo. La mente ya conoce ese camino, no necesita pensar demasiado para seguirlo. Construir hábitos positivos significa entrenar la mente y el comportamiento para seguir rutas diferentes. Al principio requiere conciencia y esfuerzo. Pequeñas decisiones que parecen insignificantes empiezan a tener importancia. Levantarse con intención, organizar el tiempo, cumplir compromisos, dedicar unos minutos al aprendizaje, mantener la disciplina incluso cuando no hay motivación. Los hábitos positivos no nacen de grandes promesas, sino de consistencia. Muchas personas comienzan con entusiasmo
entusiasmo durante unos días, pero abandonan cuando el progreso parece lento. Sin embargo, la fuerza de un hábito aparece precisamente cuando se mantiene incluso en los días comunes, cuando no hay emoción especial ni reconocimiento externo. Cada repetición fortalece la identidad personal. Cuando alguien practica la disciplina diariamente, empieza a verse a sí mismo como una persona disciplinada. Cuando mantiene un esfuerzo constante, comienza a percibirse como alguien capaz de avanzar. Esta transformación interna es importante porque la identidad influye en las decisiones futuras. Los hábitos también reducen la influencia de los estados de ánimo momentáneos. Si una persona depende únicamente de la motivación para actuar, su progreso será irregular. Habrá días de gran energía y otros de completa inactividad, pero cuando la acción se convierte en hábito, el comportamiento continúa incluso cuando la motivación es baja. Con el tiempo, estos pequeños hábitos crean resultados visibles. No siempre aparecen de inmediato, pero la acumulación produce cambios reales. Habilidades que antes parecían difíciles comienzan a desarrollarse. Objetivos que parecían lejanos empiezan a acercarse. La negatividad pierde espacio porque la mente observa evidencia de progreso. Sin embargo, incluso con buenos hábitos, existe otro elemento que influye profundamente en la actitud de una persona: el propósito. Tener un propósito claro significa saber hacia dónde se dirige la vida. Muchas veces la negatividad aparece cuando alguien camina sin dirección. Los días se sienten repetitivos, las acciones parecen carecer de significado y los esfuerzos se perciben como inútiles. El propósito funciona como una brújula. No elimina las dificultades, pero les da contexto. Cuando una persona entiende por qué está haciendo algo, el esfuerzo adquiere sentido. Las horas de trabajo, el aprendizaje constante y la disciplina diaria dejan de sentirse como cargas vacías y comienzan a formar parte de una construcción más grande. Tener propósito no significa tener todas las respuestas sobre el futuro. Muchas personas descubren su dirección gradualmente. Lo importante es comenzar a formular preguntas importantes. ¿Qué tipo de impacto desean generar? ¿Qué habilidades quieren desarrollar? ¿Qué valores quieren representar en su vida diaria? Cuando existe una dirección, la mente cambia su enfoque. Las dificultades dejan de ser simples obstáculos y se convierten en parte del camino hacia algo significativo. La frustración pierde fuerza porque la persona entiende que el proceso requiere tiempo. El propósito también ayuda a mantener la perseverancia en momentos difíciles. Cuando el camino se vuelve complicado, la mente recuerda la razón por la cual comenzó. Esa claridad interior permite continuar incluso cuando el progreso es lento. La combinación de hábitos positivos y un propósito claro crea una base sólida para una mentalidad constructiva. Las acciones diarias alimentan la dirección general, y la dirección general da sentido a las acciones diarias. Poco a poco, la persona deja de vivir reaccionando a cada circunstancia y comienza a vivir construyendo algo que tiene significado. Convertirse en una persona positiva no significa ignorar los problemas ni fingir que la vida siempre es fácil. Significa aprender a mirar la realidad con una mentalidad que busca soluciones en lugar de excusas. Comienza cuando alguien reconoce que su forma de interpretar el mundo influye en todo lo que hace. También ocurre cuando dejamos de culpar constantemente a las circunstancias y empezamos a asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Cuando cambiamos el diálogo interno que nos limita, desarrollamos disciplina para controlar nuestras emociones y entendemos que el fracaso no es el final del camino, sino una lección para hacerlo mejor. La mentalidad también se fortalece cuando elegimos rodearnos de personas que inspiran crecimiento, cuando aprendemos a valorar lo que ya tenemos a través de la gratitud y cuando decidimos actuar más en lugar de quejarnos constantemente. Los hábitos diarios comienzan a construir una nueva dirección y el propósito le da sentido a cada paso que damos. Poco a poco, la negatividad deja de dominar la mente. No porque el mundo haya cambiado por completo, sino porque la persona ha cambiado la forma en que enfrenta la vida. Ser positivo no es un talento con el que algunos nacen, es una decisión que se practica todos los días.
Y muchas veces el cambio no empieza con algo grande, empieza con un solo pensamiento diferente hoy.